Muy buenas, desenfadados y desenfadadas. Bienvenidos a otra charla más, a Desenfado. Imaginemos un día lluvioso. Todavía eres niño o niña y no tienes nada que hacer en tu día. ¿O sí? Sumergirte en una nueva aventura, ayudar a su protagonista o vivirla como protagonista. Esta podría ser una visión o parte de la visión que tengo yo de los videojuegos. Y realmente no tendría por qué ser un día lluvioso. Incluso esos días lluviosos podríamos hacer otra cosa como leer un libro. Pero claro, con un libro no interactúa o no de la misma manera. También se podrían hacer otras cosas como estar con la familia, estudiar. Pero es que hoy, como he dicho, vamos a hablar de videojuegos y yo tengo que defenderlos, porque se les ha tratado muy mal. Y es que es como todo en la vida. En su justa medida nos pueden llegar a ser bien, porque nos llevan a mundos de imaginación, de disfrute y entretenimiento que están por descubrir. Muy buenas, José Luis. Muy buenas, David, ¿qué tal estás? Hombre, me pregunta qué tal estoy. ¡Qué detalle! Voy ganando en cortesía. Estoy mejor, Estoy mejor. Me alegro. Además, como ya nos vemos, como ya Desenfado se graba en directo en Saturday Night Live con vídeo. Y te podía haber peinado. Le digo la sartén al caso. Perdona, pero es que yo me he levantado de la cama y me he mirado al espejo y he dicho, tampoco está tan mal, ahora se lleva los pelos así como recién incorporada a la almohada, ¿no? Sí, es un tipo de peinado nuevo que tú lo pides en las peluquerías. Por favor, peinado almohada. Como el chiste, ¿no? Perdone, señora, pero usted no quiere el peinado de Meg Ryan. Usted quiere la cabeza de Meg Ryan. Yo arrancando con los chistes malos en vez de usted. Además que no es ni aquí, serían los estrafados. Que por cierto, ya sabéis qué tenéis que hacer si queréis escuchar. Y si no, lo repetimos. Apoyarnos en iVoox y tendréis contenido extra. Episodios monetizados. Episodios reservados. Mi amor, solamente para los fans fieles. Tengo la sensación de déjà vu porque creo que esto lo hemos escuchado en el episodio anterior. En episodios anteriores de Desenfado. En ese famoso episodio psicológico del que tanto hablamos. Desenterapia. También se podría hablar tanto de los déjà vu como de los jamais vu. Esto lo recuerdo porque ya me vi. Yo ya me vi ahí, ¿sabes? Existe, es un proceso parecido, pero que es un proceso muy curioso en el que no somos capaces de reconocer un lugar, una persona o una situación o palabras, ¿no? Cuando sí nos resultan familiares. O sea, sabemos que es familiar, que lo conocemos, que hemos tenido un contacto, pero no llegamos al reconocimiento completo. Entonces tiene similitudes, pero al mismo tiempo es diferente. Son como pequeños fallos que se producen en el procesamiento neuronal. Y también se puede introducir en ese famoso episodio que parece que llega y nunca llegará. Pues sí, la verdad que ese episodio tenemos que hacerlo, si no esta temporada, la que viene. Y bueno, según te estaba escuchando, eso es como si al tener un déjà vu te dieras un golpe en un pollete, ¿no? Porque no recuerdas todo exactamente. Sí, de hecho se sabe que estos procesos ocurren en el 98% de los casos tras un golpe en un pollete. Un golpe en un pollete al grito de... ¡Ay, vas a hablar! Ay, Dios mío. Muy bien. Oye, pues me ha gustado mucho este desenfado de procesos psicológicos. Sí, ¿verdad? Ya lo habéis tenido. Así que bueno, nos vamos. Bueno, en referencia a la introducción, ¿vale? Que si no la productora me echa el broncazo. Luego dice ella que queda de ogro ante los oyentes. No te preocupes, No. más que de ogro, la gente entiende que a lo mejor queda así más bien. Sí, es nuestra
Maléfica y adorada productora. Usted ha hecho como un símil, ¿no? Entre la lectura y los videojuegos, dando más protagonismo a la persona en los videojuegos. Sí es verdad que en algunos, supongo que sobre todo en los de RPG, hay algunos incluso donde usted en cierto modo puede cambiar la historia, ¿no? Tiene que tomar una serie de decisiones a lo largo de la aventura y esas decisiones le llevan más hacia un camino o hacia otro. Y es verdad que tienes el poder de la decisión y en la lectura, pues, digamos que la historia está ya escrita y tú, pues, lo vas viviendo conforme lo vas leyendo, pero no puedes cambiar las decisiones que el autor marcó en su día, ¿no? Aunque yo pienso que en la lectura hay mayor poder de la imaginación. Porque el mismo libro se lo leen dos personas y cada una construye un mundo, unas emociones y unas relaciones que no son exactamente iguales. Entonces, a todos le veo su encanto, su poder y luego su disfrute como tiempo que se emplea en el ocio, que somos seres que necesitamos ocio, necesitamos evadirnos y muchos, pues, vivir aventuras a través de un medio o de otro. Los dos son válidos y a los dos les veo yo su puntillo diferente y especial. La verdad que sí, estoy de acuerdo con eso que has dicho. Como imaginación, un libro, pues la explota más, ¿no? Pero lo que es interactuar, yo sigo pensando que el videojuego, como tú has dicho, puedes interactuar más, incluso porque puedes cambiar la historia. En estos juegos que hemos dicho, los juegos de rol, que las siglas rol son Role Playing Game, Magic English, Magic English. Oye, qué raro que yo no traiga el primer Magic English. ¿es verdad? Porque he traído el primer Magic French. En français. Y bueno, lo que te iba a decir, ¿no? Que sigo pensando que los videojuegos se puede interactuar más, aunque tú, como tú has dicho, ambos son totalmente válidos para el ocio. Pero sí que es verdad que los libros había, ¿te acuerdas de estos libros que eran llegados a una página? Te decía, si quieres que pase tal cosa, ve a la página no sé cuánto. Y podías tú crear la historia. Esos son los libros que puedes interactuar un poco. Oye, yo no tuve muchos libros de esos, pero mira, o sea, los libros pueden llegar incluso a alcanzar ese poder que solo atribuía yo a los videojuegos. Fíjate. Y nada, yo decirte que yo tenía muchas ganas de hacer un episodio de videojuegos, porque a mí me gustan mucho. No sé si a ti te gustan tanto como a mí, pero como sé que también has disfrutado del Zelda y algún que otro juego de Nintendo, lo vimos en el episodio número 6 de la primera temporada. En episodios anteriores te desenfado. Y nada, yo aquí me gustaría recalcar que vamos, más que un análisis de videoconsolas y videojuegos, que para eso ya hay muchos canales, y ya ha hablado mucha gente, yo voy a hablar de cómo lo viví yo. Y me gustaría que tú, en cierto modo, también cuentes un poquito eso. ¿Qué te parece si insertamos el disco, el cartucho o metemos la moneda y vamos a ello? ¡Al ataque! Bien, pues vamos con este episodio de videojuegos o videoconsola. Tengo que decir que la gente que haya jugado a PlayStation ahora mismo tiene que estar con los bellos. It's over 9,000! Yo recuerdo los anuncios de PlayStation en la tele, no sé por qué recuerdo algo así como... Todo el poder en tus manos. Dices que es ese tipo de frase y me entran taquicardia. Oh, ¿y de la 64? ¿64 que tenía? Cuando la época de 64 terminaban con una frase, algo así como... Nintendo 64. Entra en juego. Que tú decías, ¡ah! Tengo que jugar. Y bueno, para los de Sega era algo así como... ¡Sega! Pero bueno, antes que todas estas, son ya demasiado modernas, vamos a empezar un poquito por el principio, ¿no? Vamos a hacer una breve historia, muy rápida, como nos gusta hacer aquí, y hacemos guiño siempre a Cruz y Raya, de la historia de las videoconsolas, ¿no? ¿Has construido una máquina del tiempo en un episodio de Desenfado? En esta historia no voy a incluir los PCs, ordenadores o como queréis llamarlo, sino las consolas en sí. Entonces vamos a ir por la primera generación de videoconsolas que mucha gente, sobre todo en nuestra época, las puede atribuir a la época de la NES, pero no. No, creo que te vaya a tapuerca. Era una consola que se llamó Magnavox Odyssey, del 1972, José Luis. ¡Madre mía! Que para mí, más que nombre de videoconsola, tiene nombre de una misión SETI, de estas que hablamos en el episodio de Contact, ¿sabes? Que mandaban una sonda al espacio. En su día fue una misión SETI hacia las neuronas de los niños. ¡Oh, qué bonito! Se podría decir que el cerebro es como otro universo. ¡Guau! La verdad que sí, porque pueden haber tantas neuronas como estrellas. Cuidado que nos ponemos metafísicos.
Salgamos de la metafísica, por favor. ¡Oh! Es que la metafísica me ha recordado a nuestras antiguas tinajas. ¡Oh! Es verdad. Salgamos ya de la tinaja otra vez, que hace tiempo que no nos metíamos en la tinaja. No sé por qué he salido de la tinaja con olor a aceitunas. Sí, yo un poquito al tramuse. Ay, ay, mira qué fish no se pone. No ha utilizado la palabra común en muchos pueblos de Andalucía para... ¡Troches! Y perdió todo el glamour. Continúe, por favor. Bueno, pues en esta consola, en la Magnavox, tenemos el considerado primer videojuego, que a ver si te suena, que era el Pong. Ilústreme, eso no acude a mi mente. Era como un ping-pong, eran 2 líneas blancas que se movían hacia arriba y hacia abajo y un puntito en medio de la pantalla que iba de uno a otro y tenías que intentar, pues eso, que no entrara... Ah, pero si eso sale hasta en Los Simpsons, que lo tenían Kang y Kodos en su nave. He aquí un sensacional descubrimiento dentro de la tecnología del ocio. Una versión electrónica de vuestros tenis de mesa. Mars y yo jugábamos a esto mucho antes de casarnos. Pero nosotros construimos esta nave espacial. Primera referencia a los Simpsons. Bueno, esa sería la primera generación así, súper rápido. La segunda, pues llegaría quizá la más conocida por todo el mundo, que es la Atari, que esa quizás sí te suene ya. La Atari ya apareció en un episodio de Desenfado, ¿verdad? Y le llegó a Davinia también la videoconsola Atari 2600. Eran consolas que eran más bien como ordenadores antiguos de sobremesa y muchos iban con cintas de cassette que tardaban en cargar el videojuego muchísimo. La Atari fue una de las primeras consolas también. Atari llega en el 77. En esta segunda generación de videoconsolas también estaba por ahí la ColecoVision. Podemos acordarnos de ellas con videojuegos como el Space Invaders. ¡Oh! Que yo lo pronunciaba Space Invader. Magic English. Space Invader, que cuando lleguemos al episodio de Futurama, que no sabemos cuándo será, veremos como Fry echa una partida de Space Invaders real. Ahí lo dejo. También aparece otro gran videojuego que todo el mundo conoce, que es el Pac-Man. ¡Ah! ¡Recomecoco! El Comecoco de toda la vida. Y también juegos como el Donkey Kong en Nintendo. Ya producían videojuegos para estas consolas, digamos. Pero no el Donkey Kong de las consolas de ahora, sino ese Donkey Kong que Mario era el bueno y Donkey Kong el malo. Este que tiraba los barriles. ¡Ah! ¿Y qué tiene que ver Donkey Kong con Maguila el gorila? Que Donkey Kong seguramente sea un guiño a Maguila el gorila, porque Maguila el gorila es anterior a Donkey Kong. Y aquí es cuando la industria pega un peo, que es como si se hubiera explotado la burbuja, y se decían que los videojuegos iban a desaparecer, porque empezaron a sacar videojuegos todo el mundo, entonces hacían videojuegos con muy mala calidad y la gente veía que no era interesante jugar videojuegos. Entonces, como había tantísimos y tan malos, pues aquello explotó. ¿Tantos tan malos hubo? Sí, de hecho hay uno que es el E.T., que es el considerado peor videojuego de la historia, ¿eh? Y se gastaron un pastizal por ser de una película. Madre mía, bueno, por lo menos Spielberg cobraría sus derechos de autor, ¿no? ¡Hombre! ¡A la saca! Y ya llegaríamos a la tercera generación, que es la considerada para muchas personas la primera, porque es la que conocieron, que es la generación de la NES, Nintendo Entertainment System, llamada primeramente Family Computer o Famicom en Japón, que llegó en el 85 con el mítico juego ya conocido por todos, Super Mario Bros. It's me, Mario. Oh, el mecánico más famoso de la historia de la humanidad. ¿Mecánico? No, fontanero. Fontanero. Vamos a ver, José Luigi, que no sepas tú eso. Gracias, David Mario. Bueno, sin olvidarnos del Zelda, pero claro, de Legend of Zelda ya hablamos en aquel episodio. Y a la misma vez que la NES, coexistió otra consola de la compañía Sega, NES era de Nintendo, que era la Master System. Y en la Master System pues tenemos videojuegos muy conocidos en aquella época como el Alex Kidd, que fue la primera mascota, digamos, de Sega, y ya después vendría el Sonic. Madre mía, el Sonic. Y con Nintendo y Sega comienza la verdadera Guerra de los videojuegos. Sabía que iba a aparecer con flauta. No es por nada, pero la flauta hay que limpiarla cuando se use, ¿eh? ¡Oh! Aquí es donde nosotros vamos a empezar a hablar de nuestras videoconsolas
en desenfado, porque nosotros tenemos una edad que cuando empezamos a ver videojuegos y videoconsolas fue a partir de esta generación de consolas. De fondo, y para introducir esta parte, vais a estar escuchando música, sonidos de estos videojuegos que pasaron por esta consola y os irán recordando todos esos grandes momentos que pasasteis con ellos. Qué bonito. Para mí, José Luis, la primera videoconsola fue la NES. Esta primera consola la heredé de un primo, o sea que ni la compramos, nos llegó de repente y ahí fue cuando ya yo no levanté cabeza. Podía haber llegado a ser muchas cosas, como cualquier otra persona seguramente, pero llegó la NES a mi vida y ya todo fue para abajo. ¿Será esta videoconsola su verdadero golpe en un pollete? Y bueno, en esta época yo no sé tú, si cuando pequeño y tenías que jugar tu videoconsola de turno, te pasaba como a mí, pero yo tenía que pedir permiso a mis padres, sobre todo a mi madre, para poder jugar un ratito. Eso de, mamá, ¿puedes jugar a la consola? ¡No! Y te tenías que ir a hacer otra cosa. ¡A la calle a jugar! ¿Tenías que poner a tu madre como ese ogro autoritario? No, hombre, la mujer intentaba que yo saliera con los niños a jugar a la calle. Muy bien hecho. Las madres tienen que hacer unos malabarismos para que no consumamos demasiado la retina y para que también nos dé un poquito de vitamina D y la sangre circule en el cuerpo. Desde aquí, un gran saludo a todas las madres. Y un abrazo. Te quiero, mamá, te quiero. Desde aquí te lo digo. Pero nosotros, con un amigo de la infancia, pues teníamos un pequeño truco, porque él tenía la otra consola, la Master System de Sega, y si en una casa no nos dejaban jugar, nos íbamos a la otra, a ver si en la otra casa nos dejaban jugar. Pero bueno, ¿a qué edad empieza la picaresca española? ¿A qué edad se despierta ese gen? Eso está ahí dormido, latente en todos los niños españoles, y cuando les es totalmente necesario, despierta. Y a nosotros nos despertó con la videoconsola. Esto en Inglaterra no pasa. No. En Inglaterra tienen ya marcado su horario y el niño sabe a qué hora tiene que jugar videojuegos y salir a la calle, merendar. Aquí no. Y tomar el té de las 5. Exactamente. Con pastitas de mantequilla. Uy, me está entrando hambre. Ay, y bueno, para que la gente se acuerde de esta consola, era esta que era prácticamente cuadrada, un gris... Era el mismo color que el de la Game Boy realmente. Un gris marengo. ¡No! Y bueno, ¿qué puedo contar de esta consola, no? La mía era una consola de estas con un parche en el ojo. Era una consola pirata, ¿vale? ¿Qué pasaba con esta consola? Que venía ya con una memoria interna que traía un porrón de videojuegos ahí. Entonces, claro, yo me tiraba la hora delante de la pantalla probando videojuegos. Y eso fue realmente mi perdición. Y ya con la edad empezamos a encontrar cartuchos de estos que vendían en los mercadillos, creo incluso, ¿eh? ¡A 1000 pesetas el cartucho, niña! Así más o menos. Y tú esos cartuchos los podías abrir y tú ya lo que hacías era coger la parte interna del cartucho, que te los vendían también sueltos, no sé cómo aquello no se rompía, y lo que hacía era sacar el original de esa carcasa, mejor dicho, y ponías el otro que habías comprado. Y entonces dentro de la carcasa podías ir poniendo el contenido de otros juegos. Uy, pero bueno, ¿ya entonces empezó la piratería? Así, de esa forma, sí. La madre que la... Pero bueno, ¿a qué edad empieza la picaresca española? Ya hemos dicho que eso es latente y cuando lo necesitas aparece. Uy, lo que tenemos los genes. La juventud está preparadísima. Y bueno, te acordarás, ¿no? ¿Qué hacías tú si el juego no empezaba bien, no funcionaba? ¿A golpes? No, lo que se hacía era soplar con la armónica. Vuelve la armónica desenfada. Ay, Dios mío. Ay, verdad, lo típico. Ay, habrá cogido polvo. Con juegos de cartucho era soplar y cuando llegaron los juegos de disco era pasarle un trapo de algodón por si había caído también motas de polvo o estaba un poquito arañado. Fíjate tú el pensamiento de que con un trapito le fueras a quitar el arañazo al disco, pero bueno. El algodón no engaña. Pues anda que no le he dado yo meneo en la sudadera al disco de la Play, por ejemplo. Me había querido poner fino con el trapito, pero también había pensado refregándome el disco por la ropa. Eso lo hemos hecho todo el mundo, pero realmente tanto cartucho soplando como disco los rompíamos más. El cartucho porque las micropartículas de saliva oxidaban las conexiones. Socorro. Y en los discos de la Play, como tenías que limpiarlos en seco, pues los rayabas más todavía. Anda, otra vez lo he refregado por la cremallera de la sudadera. Y lo estaba jugando y de repente el juego saltaba de una parte a otra y dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo he llegado al monstruo final tan rápido? Y nada, eso es lo que tengo que decir, que esta consola a mí me trajo muchas horas, muchísimas, de entretenimiento. Y ya lo último que eso, que con los amigos, cuando descubrimos todos los cartuchos, pues se nos abrió todavía el mundo más allá de los juegos que teníamos en la memoria de esa videoconsola. Y juegos, una lista rápida, que son los que estáis escuchando de fondo,
pues serían, por ejemplo, juegos como el Twin Peaks, el Wesley, el Adventure Island, el Track and Field, el Super Mario, Spelunker, el Tiger Heli, el Girus, un montón de videojuegos, el Dig Dug, el Ice Climbers, el Duck Hunt. ¿Te acuerdas este típico juego que era dispararle a un pato y había un perro que se reía? Yo ese jugué, no sé cómo, pero jugué y me encantaba y era lo más sencillo del mundo. Estas consolas tenían periféricos ya en aquella época que eran en forma de pistola para jugar ese juego. Sí. Y yo ese juego recuerdo haber jugado, pero no recuerdo haber tenido esas pistolas, entonces no sé. Porque, como te digo, era muy típico en esa época irse a casa de uno u otro a poder jugar. Podría haber sido así. Mamá, me voy a la calle a jugar. ¡Qué falso! Falso, a de la calle y a casa de mi amigo y de casa en casa porque juego porque me toca, ¿no? La madre de Nelson sería, mamá, me voy a la calle. Y la madre contestaría, ¡Pues tráeme tabaco! Ahora nos vamos a saltar una generación de consolas. ¿Cómo? Y la que nos vamos a saltar va a ser la generación de Super Nintendo y Mega Drive. ¡Quieto! Que sé que aquí van a venir las hordas de videojueguiles, porque la Mega Drive fue una gran consola, la Super Nintendo fue otra gran consola, que tuvo muy buenos juegos, y las hordas van a venir, lo siento. ¿A qué viene esto? prefiero que lleguen las hordas de videojueguiles a las del Gamers. Yo también. Simplemente decirte que en la Super Nintendo tendríamos un gran juego, que tú ya sabes cuál es, que es el A Link to the Past, de Legend of Zelda. Y en la Mega Drive es cuando llega ya por fin Sonic a Sega, ¿vale? Sega. Y ya simplemente decirte, antes de meternos en las portátiles, que también había en el Super Nintendo hubo un boom de juegos RPG. Uno de ellos, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, es el Chrono Trigger, que quien no haya jugado, se los recomiendo. Chrono Trigger de Super Nintendo, uno de los mejores juegos que se han podido hacer. Pero nos vamos a las portátiles, que estamos por el año más o menos 88-89. Nosotros las cogimos un poquito más tarde, porque nosotros todavía estamos en pañales en esa época. Y esa es una de las grandes portátiles que llegó a nuestras manos, sobre todo en concreto a tus manos. ¿Cuál fue, José Luis? La Game Boy ladrillo. ¿Reconoces la sintonía de ese primer videojuego que ha aparecido? Suena a videojuego de Mario Total. Exactamente, el Super Mario Land. Es completamente diferente a cualquier otro Super Mario que te puedas echar la cara, ¿eh? Y antes has dicho en pañales como el Mario de Yoshi Island. Hombre, por supuesto. Ahí montado en su Yoshi siendo un bebé. No lloraba nada cuando le daban los malos a Yoshi. Vamos, que la gorra era más grande que él. Hombre, es que la gorra le tenía que durar hasta la edad adulta, porque en aquellos tiempos no se había inventado todavía la obsolescencia programada. Esa ha sido de las peores invenciones del ser humano. Sí, le vino muy bien a la economía del mundo globalizado, pero fue un invento muy maligno. La verdad que sí, y bueno, coméntame tú cómo fue tu primer inicio con las videoconsolas y esta Game Boy. Pues mi Game Boy ladrillo en color amarillo. Recuerdo perfectamente la caja transparente donde venía con sus pilas protocolarias. El juego que traía de cortesía creo que era el Come Coco. ¿El Pac-Man? Yo creo que sí, porque lo recuerdo perfectamente. Sería un pack con Pac-Man, ¿no? Que también ha sonado como un pareado. Un pack con Pac-Man, muy bien. Y claro, cartuchos grandes todavía por entonces, en blanco y negro, lo que creo que le vino un poco mal a mis retinas, pero claro, todavía la tecnología no había avanzado. Que además tiene una ruletita para ponerlo más intenso o menos intenso, ¿verdad? Ay, no me acordaba de eso ya. No me acordaba. Y sí recuerdo porque siempre te terminabas poniendo cerca de una ventana durante el día y cerca de una lámpara durante la noche, porque claro, no, las pantallas no estaban iluminadas. Sí, no estaban retroiluminadas como por ejemplo pasa hoy con Nintendo DS. Ahí tenías que jugar, como tú has dicho, o de día o con luz, si no era imposible. Y bueno, también tuve otros juegos, recuerdo algunos que eran como mezcla de diferentes, que el mismo cartucho traía varios juegos antiguos, con música ochenteras, un disfrute, o sea, la cantidad de horas, yo no sé, horas incontables de entretenimiento y disfrute, y bueno, también podríamos abrir el debate de si la edad idónea para empezar en el mundo de las videoconsolas es la primera comunión.
Esto tiene que haber por ahí una ley orgánica o algo, porque a mí la Game Boy me la regalaron también. Bueno, fue un pelín antes de la primera comunión, pero sería el año antes de la comunión, la verdad. Rondaba esas edades. Yo me parece una buena edad porque el momento que aparecen los videojuegos en tu vida, muchísimos tipos de juegos caen a un segundo plano. Sí, todos esos juegos que dijimos en el episodio de Juegos de la Infancia, de salir a la calle, como la peonza, las canicas, caen en desuso. Se siguen jugando, pero parece que ni entusiasman tanto, ni atraen tanto, ni se le echa tanto tiempo como antes. Entonces, creo que también es mejor retener un poquito, al menos hasta la comunión, y ya entonces que peguen los videojuegos el pistoletazo de salida, que aportan muchas cosas buenas, como usted ha empezado a defender al inicio del episodio, pero teniendo en cuenta el efecto que ejerce sobre todos los juegos anteriores de nuestra infancia, creo que es mejor que lleguen de la comunión para adelante. Aunque bueno, la portátil era un peligro, porque te podías ir con ella a cualquier lado, ¿no? Ahora que lo pienso. Podías jugar donde quería y cuando quería, pero por eso te la regalaban en la comunión. Es verdad. Podías hacerte un poco más responsable de cuánto jugar, cuántas horas, porque además, aquí viene otra cosa. Tienes estas pilas, tú sabrás cómo las vas a dosificar hasta que yo te quiera comprar otra, ¿sabes? Ahí ya empezábamos a tener un poco de responsabilidad. Oye, pues mira, está muy bien lo de los videojuegos a pilas porque traía un sistema de dosificación incorporado. Fíjate que yo recuerdo que me regalaron muchas cosas y chulísimas en la comunión, pero claro, la Game Boy, que además yo no la esperaba porque fueron unos amigos de mis padres, eclipsó todo lo demás de una manera aplastante. Claro, es que, vamos a ver, entre el estuche este gigantesco con rotuladores y colores, los 20 relojes que te regalaban, los juegos de compás. Claro, llegaba la Game Boy y decía, por favor, que no tenían nada que hacer contra ella. En el caso de las niñas, los diarios con mini candados. Que tú decías, qué maldades, qué conspiraciones paranoicas escribirán ahí para tener lo que tenés bajo candado. Hoy me he guardado pilas extras de la Game Boy. Me dieron dinero para chuche y me lo he gastado todo en pilas. Ay, Dios mío. Pues fíjate, a mí la Game Boy me la regalaron, ya te digo, un poco antes de la comunión, en el pack este que yo recuerdo. A mí me venía con el Super Mario Land 2 y el Tetris. Y creo recordar que a mis padres le costó 12.000 pesetas. ¿De las de entonces? De las de entonces, claro. De cuando si no, siempre se dice de las de entonces, pero de cuando si no. Qué buena aclaración. Que oye, que también hacían unos sacrificios los padres para poder comprar la videoconsola a los niños considerables, ¿eh? Sí, porque realmente cuando se dice de las de aquella época, queremos decir que 12.000 pesetas en aquella época era un desembolso importante. Sí. Y nuestros padres que nunca sobraba el dinero. No. Fomentando la ilusión. Y a mí me pasó una cosa muy fea, José Luis. Justo antes de la comunión, porque ya te digo, me la regalaron a lo mejor el año antes, por un descuido que hubo ahí de un amigo, que yo se la dejé que él jugara mientras nosotros jugamos a uno de esos juegos de niños. Es que tú eres muy temerario, corriste un peligro ahí gordísimo. Pues bueno, por ese descuido, que él se tuvo que ir a casa antes de tiempo en vez de dármela a mí. Otro de los que está jugando con nosotros, bueno, yo también me voy a casa. Se dio cuenta de aquello. ¡Cuidado! La cogió, se fue y yo ni me acordé que había dejado la Game Boy ni nada de eso. Y al día siguiente, cuando fui a echarle mano para jugar, digo, ¿qué pasa? ¿Y mi Game Boy? Ay. Y el miedo aquel de los niños, a que los padres le dijeran algo, no dicen nada, hasta que mi madre se dio cuenta y me dijo, ¿ya no juegas a la Game Boy? La astucia materna. O sea que me robaron la Game Boy, José Luis. No sé cómo puede haber persona humana, niño humano que roba Game Boy. Me da una pena tremenda, ¿eh? Porque eso es cercano a lo traumático. Qué mal lo pasarías. Eres mala persona. Y nada, videojuegos de esta consola, yo recuerdo los que están sonando, que eran ese, el Mario Land, el primero, que de hecho ese fue un intercambio, lo intercambiabas con tus amigos, y así nosotros tienes que comprar todo. Sí, el sistema de trueque feudal. Y nada, también estaba, por ejemplo, en unos Reyes, recuerdo que me regalaron el Donkey Kong Land 2, que me hizo mucha ilusión cuando lo vi, una ilusión gordísima cuando vi ese videojuego en la mesilla de noche, que es donde los Reyes me lo dejaban. Nunca tuve yo un Donkey Kong. Y también el Donkey Kong, que no era Land, o sea, Donkey Kong a seca. Incluso plátanos. Que ese, si podéis buscarlo, es una joya de juego. Empezaba como el Donkey Kong de la NES, pero de repente pegaba un giro, Donkey Kong rapta a la princesa y Mario se convierte prácticamente en un acróbata que tiene que hacer unas piruetas súper extrañas para pasarse cada pantalla y salvar a la princesa. Es buenísimo ese juego. Y había otro juego que yo creo que es el juego que eclipsó a la Game Boy, que era el Pokémon.
David, José Luis. El team desenfado despega a la velocidad de la luz. Y siempre con nuestra amada productora. La productora es Miau en este caso. Hombre, yo creo que a la productora le deberíamos dar el papel femenino del Team Rocket, ¿no? Si quieres me quedo yo con Miau, no tengo problema. El experto ya no sé qué papel le vamos a dar dentro del mundo Pokémon. Había un malo maloso tipo el malo del Inspector Gadget, que no aparecía, que era el malo del Team Rocket. Ah, era como el jefe del Team Rocket, ¿no? Claro, Es verdad, puede es ser verdad. ese, el experto. Cuando acá el jefe lo tendrían contento el Team Rocket. Bueno, que nos desviamos del videojuego a la serie. ¿Cuántas horas le echaste al Pokémon? Buah, como te dije, los primeros juegos que tuve de Game Boy no fueron Pokémon, pero en el momento que llegó a Pokémon, todo lo demás cayó en un segundo plano. Lo que ya vaticinaba lo mucho que iba a disfrutar yo con el Pokémon amarillo. Oh, yo fui el primero que tuve de los Pokémon, no sé por qué, pero vamos, disfruté horas y horas. Horas y horas y horas. De repente tenías un mundo muy vasto por descubrir. Debajo de todas las hierbas había animalitos que podías cazar y podías tener... También tenías ese coleccionismo, hazte con todos. Tenías que completar la Pokédex, que era como una especie de Larousse de los bichitos que había por el mundo, ir creciendo, desarrollándote como entrenador y al alcanzar el máximo de tu potencial, pasarte el juego, pero es que te pasabas el juego y seguías entrenando a los Pokémon que más te gustaran para que llegaran al máximo de nivel, horas y horas y horas. La de Pokémon que llevé al nivel 100, aquel Chansey que conseguí que fuera imposible de vencer con su recuperación, bueno. Luego se inventaron lo de conectar una consola con otra a través del cable, que ya me dirá si usted lo hizo o no. ¿Tuviste el cable Link tú? Yo tuve el cable Link y lo conectaba con un amigo que solo podía ver en los veranos y luchábamos entre nosotros, cada uno con sus Pokémon entrenados y cazados por uno mismo, menos el Pokémon de partida que parte con el videojuego. Y bueno. ¿Y no te sentías poderoso al tener el cable Link? Es que yo recuerdo que yo lo tuve y era como la gente me venía a buscar, los amigos que tenían el Pokémon, porque claro, iban a buscar al que tenía el cable Link, porque podían pasarse los Pokémon y jugar entre ellos. Sí, tenías el poder máximo de aquella época. Sí, era increíble, era una cosa increíble. El poder de conectar amistades. Qué bonito. Y bueno, ¿qué ibas diciendo? Perdón por la interrupción. Fíjate, como pequeña, no tanto piratería, ¿no? Pero un coqueteo con ella, ¿no? Es que llegamos a conectarnos con un niño que tenía una consola portuguesa y en estos cambios que te podías hacer de Pokémon a través del cable, nos intercambió Mew. Ah, sí, Mew, eso era... Porque creo que Mew lo daban como en eventos. Sí. Y había uno por ahí, una persona que lo tenía. Ahí está. Y era el que se lo pasaba a todo el mundo. Y ibais a hacer esta cosa extraña que creo que vas a decir, ¿no? Y entonces también había una triquiñuela de que tú apagabas la consola en un instante determinado del intercambio de Pokémon y había una especie de clonación, como en la oveja Dolly. ¡Ay, madre! ¡He creado vida! Ahí ya sentías que tu poder era infinito y ilimitado. Eso fue de los momentos más míticos que yo recuerdo de esa época, ¿no? Con Pokémon. Clonar los Pokémon, eso era grandioso. Totalmente, va. Entonces, tanto mi amigo español como yo llegamos a tener el Mew portugués. Que era un Mew que, claro, era muy educado y siempre que ganaba una batalla decía obrigado. Obrigado, claro. Era un Mew portugués, obviamente, claro, no. Y bueno, también eso es muy bonito, ¿no? En los niños, la ilusión de tener una cosa especial, única, particular y repetible, te hace sentir así a ti mismo, ¿no? Te hace sentir especial a ti mismo y es algo desbordante, ¿no? O sea, la ilusión en los niños es una maravilla y se aplicaba también en el mundo de los videojuegos. Sí, la verdad que sí. Pues oye, una vuelca... Ah, otra vez sí vuelca, como en el episodio anterior. Sí, en el anterior dijiste 2 veces vuelca. Digo, hostia, hombre, que se va a volcar, se va a caer de la silla. Pues una vuelta de tuerca a esto que has dicho de clonar Pokémon. Nosotros también lo usamos para clonar objetos, como por ejemplo, no sé si la Master Ball o caramelo ¡La raro para Master subir Ball! de bebé. No sé si esto fue a partir del oro. Sí, yo te iba a decir, yo creo que esto no era rojo, azul, amarillo, esto era de oro, plata para arriba. Porque yo lo asocio a los perros místicos estos que hubo. Entei, Suicune y Raikou. ¡Oh, me acuerdo todavía! ¡Oh! ¡Qué memoria! Que era igual que Moltres, Zapdos y Articuno, vamos. Yo pero del oro plata no creo, pero de los 150 primeros también todo y hay tipos de ataques, características, todo. Yo tengo una pregunta a este respecto. ¿Llegó a existir mi signo? Había algo ahí, yo creo que lo llegué a ver,
Pero era un fallo que tenías que hacer una cosa extraña, no recuerdo ahora mismo si era en el camión que estaba en una de las ciudades, entrabas como en un fallo del juego que estaba todo pixelado, todo rarísimo, y aparecía ese Pokémon, lo podías obtener, y era un Pokémon eso, era una mezcla entre muchos Pokémon con píxeles, Ajá. era un fallo del juego realmente. Vale, vale. Pero claro, es que yo siempre pensé que eso había sido un mito, igual que lo de Mi 1, porque lo llegué a tener. Yo pensaba que eso era algo que se le ocurrió a alguien y lo difundió, pero no, digo, lo mismo tenía su base de realidad. Bueno, yo creo que lo llegué a ver, pero no sé si es el efecto este Mandela que explicamos, ¿no? Que de tantas veces que se ha dicho y demás, ya mi mente ha creado ese recuerdo. Ok. Bueno, y ya, yo para terminar con la Game Boy, me compré el cable de alimentación y ya pude jugar todas las horas que quise. Yo lo tuve en la Advance, pero no tengo claro si lo llegué a tener en la Game Boy ladrillo. Que por cierto, vamos a aclarar que realmente el modelo no le pusieron de nombre ladrillo. Lo que pasa es que si te la tiraban desde lejos a la cabeza, el efecto era igual que un ladrillazo, vamos. Y hay edificios hechos de Game Boy. Bueno, ¿te parece que saltemos Ay, ya Dios de mío. generación o quieres comentar tú algo más de Game Boy? Sí, bueno, yo comentaré algo más cuando lleguemos a la Advance. Ah, pues háblame de las Vans. Bueno, la Advance era más alargada, era una consola que digamos que se acercaba más a los mandos de las videoconsolas fijas que se ponían en la tele que a la antigua Game Boy. Y a mí lo que me encantaba y lo que me permitió otra vez el placer de redescubrir fue la retrocompatibilidad con juegos de la Game Boy. Y poderlos verlos en color, ¿no? Bueno, es que yo creo que tuve un juego muy antiguo de tenis en la Game Boy ladrillo. Creo que al ponerlo en Advance descubrías que realmente el juego se había diseñado con color, ¿no? Es que claro, sí que es verdad que los que venían de serie, que eran para las Game Boy normales, los colores eran un poquillo más apagados, más normalitos, pero cuando metías un juego en la Game Boy Advance o en la Color, que era de color, se notaba que estaba hecho para color. Y de hecho, ya empezaron a sacar cartuchos que no valían en la Game Boy ladrillo y Pocket, que la hendidura, en vez de para adentro, era para afuera y no cabía. Sí, qué coraje, ¿por qué hicieron eso? Porque yo creo que ya esos juegos tenían demasiada potencia para esas consolas. Ah, vale. Y bueno, yo recuerdo con mucho cariño el Yoshi Island. Además que mi Yoshi es un personaje de Mario que siempre me encantó. Entonces, de repente, tenerlo como un protagonista recorriendo el mundo, encima haciendo algo tan noble como devolver un bebé Mario a sus padres, entonces la historia es muy bonita. Y todo estaba hecho en plan infantil total. Y cuando Mario lloraba y se elevaba en una burbuja y tienes que pegar un salto para volverlo a coger y que devolviera hasta en el lomo de Yoshi. No sé, entrañable total. Cómo te comías a los malos, los convertías en huevos y luego esos huevos los lanzabas contra otros malos. Era un poco como el Kirby. Sí. Sí, es un juego que recuerdo con muchísimo cariño. Y luego llegué a tener un cable que hacía una espiral como si fuera la anilla de los teléfonos antiguos que aportaba luz a la consola desde arriba y era la misma alimentación de la consola la que expulsaba la luz a la pantalla. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Sí. Y yo creo que ya vino con la siguiente consola, con la Game Boy Advance SP. ¿Esa fue la que ya tuvo pantalla iluminada? Esa fue la primera, sí. Que esa fue la precursora de la DS, porque se abría. Sí que es verdad que solo tenía una pantalla, pero se abría igual que la DS. Totalmente. Y ahora mi sobrino está empezando a jugar con mi Advance y disfruta muchísimo. Ya, o sea, se le da genial el Mario Kart y empieza a cogerle el puntillo al Yoshi Island, a este juego de tenis, y disfruta una barbaridad. Yo lo veo metido debajo de un fleso jugando o en el patio en la luz y digo, hay algo ahí también atemporal, a pesar de que hoy en día la tecnología en el mundo de los videojuegos ha avanzado y ya es una cosa que debería estar desfasada, pero se lo das a un niño y lo disfruta igual que nosotros en nuestro día. Sí, yo creo que esos videojuegos tenían algo, estaban hechos con mucho cariño, mucho entusiasmo y creo que eso se nos transmitió de alguna manera y los niños que hoy día los descubren es muy bonito ver como que también se les transmite, ¿no? Y que esa magia sigue estando ahí y les sigue gustando. ¿Tú crees que Nintendo en cada cartucho insertaba cierta dosis de magia? Sí, Nintendo era la fábrica de ilusión. ¡Oh! ¡Qué bonito, hijo! Pues vamos a pegar ya el salto a la quinta generación, si no me equivoco. La generación en la que convivieron, coexistieron dos grandes videoconsolas. En mi caso fue la PlayStation
Y yo no sé si tú tuviste la 64. Yo, por supuesto, tuve la 64, la disfruté intensísimamente. Es la consola de sobremesa que más disfruté sin duda. Nunca tuve la Play 1, pero sí llegué a tener la Play 2. ¿Qué cambio hay, no? De esos cambios hablaremos. Pero es que lo que quiero decir que aquí aparece de nuevo la guerra de los videojuegos. ¡Ya está aquí la guerra! Y mi pregunta es, ¿dónde estaba en aquellos tiempos la Xbox? La Xbox es de la siguiente generación. Llegó con la GameCube, PlayStation 2 y Xbox. Ah, entonces cuando esta guerra no había nacido todavía la Xbox, no había... La guerra era a 2 bandas únicamente. A 2 bandas, no, a 3 bandas. Porque se me olvida decir, perdón, para los que les gustara Sega, que también estaba la Sega Saturn. Que yo tengo que reconocer que yo soy un chaquetero. Además de un hipócrita. Porque yo fui de Nintendo con la NES y la Game Boy y en esta generación me pasé a la Play. ¡Oh! Pero es que además, que es que yo quería la Sega Saturn de Sega. Y yo creo que fue porque me pareció más fácil de conseguir. Había una promoción con las tapas de los yogures, que si conseguías no sé cuántas tapas, te hacían como un descuento, había un sorteo. ¿Otra vez con los Yoplait? Sí, amigo, los Yoplait hicieron mucho daño. Entonces... De chico tenías la flora intestinal genial, ¿eh? Sí, vamos, iba como los milos. Y ahí tuve yo un poco... unos cambios muy extraños de compañías de consolas y al final caí en PlayStation, que esa fue mi confirmación videojueguil. Ah, claro, hemos hablado antes de la comunión, había que hablar ahora de la confirmación. Exactamente. Es que de hecho, madre mía, otra vez las neuronas de espejo, porque es que tengo aquí... La NES para mí fue como el bautizo en la videoconsola, la Game Boy fue la comunión, que además llegó la comunión, y la PlayStation fue la confirmación. También me ha encantado porque, como ahora nos vemos por vídeo, cuando has confesado que fuiste un hipócrita videoconsolil, has mirado a pantalla como si estuvieras confesándote en un confesionario. Que todo queda conectado, ¿no? Madre mía. Yo, teniendo en cuenta que ofrecían un ocio diferente y tan interesante cada una, por mi parte, te comprendo y te asuelvo. Sony Computer Entertainment Europe presents. Bueno, yo de PlayStation decir que eso fue mi confirmación. He pasado muchísimas horas jugando a muchos videojuegos y si te tengo que decir una lista, pues serían la saga de plataformas que es la mascota de Sony, que son los Crash Bandicoot, que empecé jugando al 3 y después al 2 y al 1, lo hice al revés que todo el mundo, que es un gran juego de plataformas. Después tuvo uno que fue el Spyro de Dragon, no sé si te sonará, que era un dragón lila. Un juego que es una joya perdida de PlayStation, que es el Tombi, que es un personaje con los pelos rosas, pantalón verde, que iba sin camiseta y tenés que ir haciendo diferentes misiones. Ah, sí, fue muy famoso en su día. La saga de Medieval, que iba jugando con un muerto, un caballero que había muerto en una guerra y lo revive, Sir Daniel Fortescue, que tiene una ambientación increíble, como a película de Tim Burton. Es increíble la ambientación que tiene ese juego. También después estaban los Apes, Ace Odyssey y Ace Exodus, que ese también un juego que tenía una originalidad y diversión increíble. Eras como un extraterrestre verde que podía controlar enemigos y demás, y tenías que salvar a tus compañeros de tu raza, ¿no? Tenías que resolver como unos puzzles para poder rescatarlos a todos. Increíble. Una cosa muy graciosa que tenía es que te podías tirar pedos y se reían los demás, y en el segundo juego podías controlar los pedos y hacerlos explotar para vencer enemigos. Y otra cosa buena que tenía es que en la pantalla de carga, porque si recordamos estos videojuegos tenían pantallas de carga, eso ya se ha perdido, tenías que esperar desde que iniciabas el juego hasta que comenzaba o cambiabas a lo mejor de pantalla, ¿no? Niño, deja de jugar, no puedo dejar de jugar, mamá, no he llegado a la parte donde puedo guardar. Exacto, ese tipo de cosas. Pues en la pantalla de carga ponía una cosa que era cargando, siéntate y calla. Después están los Resident Evil, que este es el considerado el padre de un tipo de videojuegos que se llaman los Survival Horror, que son estos videojuegos que te meten en una ambientación de miedo y terror y de susto. Pues este fue la saga que inició todo. Y como no, para mí, el videojuego que para mí es el mejor videojuego de la historia, que es el Metal Gear Solid. El personaje este que es un agente especial, digamos, como secreto, que tiene que resolver una crisis nuclear, ¿no? En casi todos los videojuegos. Comparte ese título de mejor videojuego de la historia con Final Fantasy VII y con, claro, como no, el The Legend of Zelda Ocarina of Time.
Te estaba jugando ahí Hordas. Digo, ostras, como no un nombre del Final 7 y el Ocarina. Ahí está la trifuerza de los videojuegos. La trifuerza. Y después, como no están los Final Fantasy. Yo empecé con el 9, para mí es una obra maestra de videojuegos. Yo disfruté muchísimo. También es verdad que no he jugado más Final. Llegué a jugar creo que solo el primer disco del Final 8. Puede ser. A mí el 8 tampoco me... No, el 8 no suele gustar mucho a la gente. A mí sí me estaba gustando, pero lo dejé por... Supongo que para centrarme en los estudios. ¿Qué daño han hecho los estudios de los videojuegos? Desde luego. No hemos hablado, ahora que has dicho los Final 8, el primer disco, de que llegó un momento en que los Final Fantasy tenían 4 discos que tenías que intercambiar para poder seguir la historia. 4 discos, sí señor. Madre mía. No cabía tanta tecnología ya en un solo disco. No cabía tanto historia ahí, vamos. Y fíjate que del 8, habiendo jugado un disco nada más, me acuerdo perfectamente una cabalgata que había con una bruja malvada en la que tenías que hacer un complot y atacar la cabalgata justo cuando estaban pasando por un sitio concreto para vencerla, que claro, no la vencerían porque quedaban por lo menos 3 discos más por detrás. El número de discos te hace un poco spoiler. No puede pasar esto porque también me quedan 3 discos, vamos, a mí no me engañáis. Efectivamente, no vamos a ganar ya a la bruja malvada porque si no los 3 discos que vienen de que van ahí. Pero sí, me estaba gustando bastante. Y no me lo llegué a terminar de pasar, pero el Final 10 sí. Porque en la Play 2 llegué a jugar al Final 10, que me encantó, aunque no está considerado de los mejores Finals, ni mucho menos. A mí también me parece como a ti, es muy bueno. Me habría gustado, pero supongo que también por el exceso de responsabilidad y los estudios y eso, jugar al Final 10-2, que aunque estaba considerado muy malo comparado con el 10, pero bueno, continuaba un poco la historia y la protagonista también era Yuna. Yo me reservo la opinión de ese videojuego. A mí todo lo que sea demasiado musical, la verdad que no me llama. No era por otra cosa, Entonces no sabe decirme el nombre de ningún Eon del Final 10. Ifrit, son como las invocaciones. Bahamut, claro está. Y después estaba el unicornio este de rayo, que no me acuerdo cómo se llamaba. Yo tampoco. Yo es que lo único que tengo así aquí grabado a fuego es Shiva. Shiva, casi así con un chasquido de dedo. Y rompía el hielo. Ese momento de romper el hielo me encantaba. Había uno que creo que era oculto, que tenía un ataque que podía vencer a los enemigos de un solo ataque, que era Yojimbo, que era como un guerrero japonés. Es verdad, que como flotaba en el aire, ¿no? Sí, parecía de un eón de este miedo japonés que hay de fantasmas, ¿no? Sí, sí. Curioso, sí. El Final 10 tenía muchas triquiñuelas, como pequeños objetos y cosas que solo podías conseguir si tenías una guía a mano o alguien que ya sabía dónde estaba oculto cada cosa, ¿no? Sí, yo los Final Fantasy siempre los he jugado con la guía al lado. Yo no, porque tenía la sensación de que si lo hacía se perdía magia. Bueno, la primera vez podías jugarlo, o quizá era mejor jugarlo sin guía, y ya después, si eras muy videojueguil, pues tú querías conseguirlo todo. Te querías hacer con todos los objetos y todas las cosas y te lo jugabas con guía. Es verdad, porque ahora me viene a la mente una especie de llanura donde caían muchos truenos, que si dabas un número de pasos o un número de saltos concretos cuando caían los truenos, conseguías también un objeto secreto. Es que, mira cómo es la cosa. Creo que era para un arma de Tidus, el arma definitiva de Tidus, sí. Y tenías que esquivar, no sé si eran 100 o 100 rayos. Y es que tenías que dar el momento justo que se iluminaba la pantalla como que iba a caer rayos, tenías que darle al botón para esquivarlo. Y a lo mejor ibas por 99 y estornudaba, no le dabas al botón y otra vez, todo el tiempo perdido. Cuando iba por 99 saltos, coge y se va la luz. Y ya toma por culo. Y es que en el Final 9 había uno parecido que era jugando a la comba. Y tenías que dar al botón en el momento exacto para que no te diera la cuerda de la comba y era conseguir las cartas, ¿no? Del Final 9. Pero es que eran minijuegos que el que se lo inventaba era una persona súper retorcida, La verdad que sí. Y eso, por ejemplo, de los truenos, yo creo que eso promocionó muchas miopías. Y ataques epilépticos. Los Nintendos, Segas, PlayStation, whatever. Jugar en la máquina del Nintendo, presta atención, por la sensibilidad de la luz, producirá epilepsia incurable en la vida de tu hijo. Hay 2 epilepsias. Hay la epilepsia que es enfermedad, pero hay una otra epilepsia. Hay una epilepsia que es demonio. Un niño que juega Pokémon está a pasos de la destrucción. Un niño que juega Pokémon es el próximo para el diablo destrozarlo. Rebelión cuando un niño juega Pokémon. Bueno, y mira, para enlazar, como yo no jugué mucho más a la Play 2, aunque sí recuerdo haberla utilizado bastante como DVD. Será de los pocos.
Bueno, los no sé, pocos, en mi sí. caso yo es que no lo recuerdo. Y llegué a tener un cacharro grande que conectaba 4 mandos en la Play 2. Sí. Era como una L, también estaba en la primera, creo. De hecho, yo me lo quería comprar con mis hermanos para jugar al Crash Bash, que era un Crash Bandicoot que era de minijuego que podíamos jugar 4 personas. Uy, también tengo un recuerdo muy bueno con el Crash Team Racing, que ese jugábamos entre los 4, íbamos pasando el mando. Y ahora me surge a mí la duda, mi hermano que le encantó y jugó muchísimo al Need for Speed, ¿eso fue de la Play o de la Nintendo? Pues no recuerdo, creo que estaba en la Play, pero puede que estuviera en ambas plataformas. Pues yo tuve varios videojuegos de eso y disfrutaba mucho en las carreras y luego tuneando los coches. Fue un juego que tuvo un boom muy grande. Apareció en la época de Fan Furious, de que estaban las revistas que se tuneaban, de estas de tuneos de coche. Bueno, pues fue un boom gordísimo. Bueno, y recuerdo que tuve un juego malísimo que me quedé atrancado en un sitio y ya el personaje no se movía y tuve que dejar de jugar y no se va usted a imaginar qué juego fue de la Play. ¿Tenía gorra el personaje? No, ¿verdad? No, era una princesa. ¿Una princesa? No recaigo. Un videojuego de ser a la princesa guerrera. ¡No me digas! No lo puedo creer, vamos. Eso existe, de verdad. Llegó a existir, claro, yo lo vi y digo, pero lo tengo que comprar. Pero bueno, yo creo que se había hecho porque la serie había tenido mucho éxito, pero el videojuego no era... Yo me quedé atrancado y no jugué, yo creo que no sé si llegué a jugar 10 horas o cuánto jugué, pero bueno. Fue bonito manejar tu escena un rato siendo su protagonista. Madre, por lo menos fue bonito, ¿no? Sí, fue bonito mientras duró. Ahora que estás diciendo eso, me acuerdo de que yo tenía también un videojuego que era el Pequeño Guerrero de la película, para la PlayStation. Fue muy bueno. Guerrero. Y ya que has dicho también nefasto, uno que era nefastísimo era uno que se llamaba Rascal. Si la gente lo busca en internet ya verá lo nefasto que era. ¡Rascal, mamá! Pues... Entonces, como no le saqué mucho más partido a la Play, a pesar de que tuvo juegos muy buenos, ¿no? Voy a enlazar de la Play a la Nintendo 64, para mí mi consola por excelencia. ¡Aló! Y así, con esa música así que sí, ya me meto en el Super Mario 64. Lo disfruté muchísimo, creo que ya he hecho en un desenfado que me venía muy bien jugarlo con mi madre porque me lo traducía del francés. Verdad. Y me decía ella, dice que tienes que pasar muy despacio al lado de las plantas carnívoras para que no te peguen un bocado. Y me encantaba, yo me pasé las mismas fases cientos y cientos de veces. Eso de que cada estancia del castillo tuviera una fase incorporada dentro de un cuadro o entrando por un agujero. Tantas batallas finales con el malo que cogías de la cola y le dabas vueltas y vueltas y vueltas hasta que lo lanzabas hacia una bomba para que explotara con la bomba y cayera. La música de ese videojuego, la recuerdo también, me encantaba, ¿no? Cada fase, cada sitio era una música chulísima. Luego, al final del videojuego, encima aparecía Yoshi, que te regalaba una cantidad de vida inmensa para que tú siguieras jugando y pasándote otra vez las mismas fases todas las veces que quisieras. O sea, como tú ya habías jugado en la Advance a Yoshi Island, ya eso para ti sería como cuando lo viste aparecer, una descarga de emoción brutal, ¿no? Es que además, al final del todo el videojuego, en lo alto del castillo, estaba Yoshi, que es tu amigo, y que gracias a él, pues pudiste pasar la infancia con tus padres, ¿no? Para regalarte la vida. ¡Wow! Es que Nintendo sabe hacerlo, ¿eh? Recuerdo que había como partes del castillo donde no podías avanzar más en el exterior, ¿no? Ibas recorriendo el castillo y de repente te chocabas como contra una pared, como ocurre en el final del show de Truman. Invisible, ¿no? Aquí se acaba el juego. Efectivamente. Que tú dices, pues mira, pues esta pared parece que no puedo seguir avanzando en este mundo. Hay algo aquí que me lo impide, una especie de fuerza magnética. Los recursos que por tecnología tenían que usar. Claro. Ay. Y bueno, entonces, aunque habrá videojuegos de Mario más míticos, para mí fue el videojuego de Mario, ¿no? Que luego pude redescubrir en la Nintendo 3DS, aunque los comandos, la forma de jugar, etcétera, no me resultaba tan placentera como en la Nintendo 64. Y también aquí enlazo con el Zelda Ocarina of Time, que para mí fue, pues no sé si decirte, el videojuego de mi vida, junto al Mario 64, la verdad. Música del Valle Gerudo. Y bueno, y así pues pasamos al Zelda. Sí, antes hablaba de la música de Mario 64 y la música de Zelda ya que decimos. Cada canción que tocabas con la ocarina, cada canción de mazmorra o de espacio diferente... ¡Qué maravilla! De hecho, entraba en el Valle Gerudo, hemos dicho, ¿no? Y te entraban ganas de ponerte a bailar flamenco. Y venga, de fiesta, vámonos.
la historia de Zelda bestial, ¿no? El malo maloso era el malo maloso que debe ser en Zelda, aunque hay otros videojuegos con otros malos que ya se explicó en el episodio pertinente. Y bueno, Zelda Ocarina lo que permitió fue una libertad brutal de exploración, creo yo, ¿no? Sí, aunque bueno, en el A Link to the Past y en el Zelda de la NES también podías hacerlo, pero aquí lo bueno es que ya lo hacías en 3D. Claro, la tecnología ya que se alcanzó, la historia también hecha, la musicalidad, los objetos que ibas consiguiendo, la complejidad de algunas mazmorras, porque el templo del agua para pasárselo la primera vez era como, me estoy volviendo loco, he llegado a este punto 320 veces, ¿y cómo salgo de aquí? Unos recuerdos maravillosos, por eso lo tengo como el videojuego, o al menos entre los videojuegos de mi adolescencia. La infancia fue la Game Boy, mi adolescencia la Nintendo 64, así que yo fiel a Nintendo. Y tuve otros juegos como el Pokémon Stadium, que la magia fue llevar los Pokémon que había entrenado en la Game Boy a la gran pantalla de tu casa, no la pantalla del cine. Bueno, pero ya era más grande que la Game Boy, que te tenías que dejar la vista ahí. Ahí está. Verlos luchar o con la máquina o contra los Pokémon de otro amigo que tuviera el aparato pertinente. Y además este videojuego tenía unos minijuegos dentro que eran divertidísimos, tipo Mario Party, pero los protagonistas eran los Pokémon. De hecho, uno de mis preferidos era de los Clefairy, que te mandaban como unos comandos para la cruceta, etcétera, y tú tenías que hacerlos según te decían los Clefairy para ir aumentando complejidad y ganar, ¿no? Y ellos iban cantando conforme tú le dabas los comandos y hacían una especie de cántico así tipo... un poquillo cursi, pero muy divertido. Ofrecía incluso más allá de la batalla de Pokémon divertimento. Y creo que también, ahora que lo he dicho, creo que tuve el Mario Party. Al Mario Party le dediqué horas por un tubo también porque, claro, tenías una inmensidad de minijuegos para luchar contra otros amigos, que era como el juegos reunidos de los juegos de mesa. Pero en consola. Pero en consola. Y creo que nunca llegué a tener, pero jugué con un amigo y me habría gustado tener porque a los niños nos encantaban los juegos de lucha, de contacto, de simular peleas. Eso en los niños, los varones, es algo que está innato en la genética, ¿no? Y luego la videoconsola te lo permitía de otra manera más realista, ¿no? Porque tú no le vas a pegar un espadazo con toda tu fuerza a un amigo. Tú simulas una lucha, pero luego la videoconsola sí podías dar ese espadazo en un juego que nunca llegué a tener y me habría encantado, que era el Super Smash Bros. Ah, un juego mitiquísimo y que vamos, hay competiciones de ese videojuego y de todos los Smash que han ido saliendo para las demás consolas, competiciones y la gente son buenísimas ese juego. Yo recuerdo que me encantaba coger la videoconsola de mi amigo trianero, a Link, pero también no sé por qué me encantaba coger a Kirby, con eso de que absorbías al otro y luego los pulsabas y te quedabas con el gorro y los poderes del otro. Qué bueno, sí, muy divertido eso. Era como que ese mimetismo que tenía con los otros personajes le aportaba un plus, una cosa, bueno, y había escenarios o fases que iban cambiando, se iban moviendo conforme luchaba y iban cayendo cosas desde arriba que tenías que ir esquivando. Creo que no había trama, ¿no? Era un poco luchar por ganar. Y bueno, creo que seguro que tuve más, pero estos fueron los que más peso tuvieron y los que más divertimiento me dieron en la adolescencia. Entonces, bueno, la Nintendo 64 fue mi consola de sobremesa por excelencia. Y ya desde entonces, o sea, no volví a tener más consolas de sobremesa de Nintendo, a pesar de que fueron sacando cosas chulísimas. Y que cuando ya sacaron esos mandos sin cables con los que tú jugabas al tenis, etcétera, pues yo alucinaba, pero ya se no las llegué a tener porque ya sí, a lo mejor me centré más en los estudios y no tenía tiempo para las videoconsolas. Eso ya es otra generación de consolas. Sí. Y yo creo que estas consolas también lo que tuvieron fueron unos anuncios bastante buenos, ¿no? ¡Wow! ¡Qué maniobra de acoplamiento! ¡Esta pequeña maniobra nos va a costar 51 años! Hacía tiempo que no aparecía. Ay. Muy bien. Voy a intentar que sea un rápido recorrido por anuncios ochenteros de Nintendo y de otras épocas que me marcaron. Agárrate que tomo los mandos de la nave del desenfado. Venga. ¡Vamos para allá, venga, vamos para allá! Muy bien. Bueno, el porqué de este espacio, después que pensando, digo, oye, ¿qué podría aportar yo diferente a este episodio? Acudió a mi mente lo que yo experimenté cuando vi el anuncio de Game Boy que decía algo así como la primera Game Boy con pantalla iluminada. Fue una cosa como que estás viendo la tele y de repente haces ¡oh! ¿Qué pasa? La humanidad acaba de pasar a otra etapa de la historia. Uf, completamente, vamos, ya. Puedes jugar a cualquier hora, en cualquier sitio.
Que de hecho hay un episodio de Los Simpsons en el que Bart está jugando a una videoconsola y aparece el anuncio por la tele. Imagínate, está jugando a la Play 3 y aparece el anuncio por la tele de la Play 4. La nueva GameStation 256, ligeramente más rápida, al máximo. Y automáticamente arranca la videoconsola de la alimentación de la electricidad y la tira a la hoguera. ¿Y yo tengo que conformarme con la 252? Pero eso también un poco es la obsolescencia de esta programada que hemos hablado, ¿no? Sí, ya empezaba. Y la videoconsola desde la hoguera le contesta a Bart y le dice algo así como: No me destruyas, aún puedo hacerte feliz al máximo. Bueno, ¿sabe usted quién apareció en muchos anuncios de Nintendo hace tiempo? Un personaje español muy conocido que conduce coches. Que conduce coches. ¿Carlos Sainz? Muy bien, very good. Menos mal que no le lancé un desenfanfío. ¿Cómo lo sabe él cuándo tiene que lanzarlo y cuándo no? Pues mira, parecía promocionando un pack especial de Super Nintendo más un juego de carreras, ¿no? Tiene en sus manos toda la potencia, la tecnología, la mejor máquina, Super Nintendo. Nuevo pack Carlos Sainz, solo para el cerebro de la bestia. Una pregunta para usted que va a acertar seguro, yo confío en su astucia. ¿Qué famoso actor hollywoodiense apareció en anuncios de The Legend of Zelda? ¡Hombre! Robin Williams. Very good. No, eso es un cantante. El cantante es Robin, ¿no? El actor es Robin. Nada, que no consigo liarlo. ¿Y puede explicar usted, porque ya hay personas que ya no se acordarán, por qué tiene sentido que ese actor famoso apareciera en el anuncio con su hija? Porque a su hija le puso de nombre Zelda. The first time I saw you, I knew we'd be linked forever. For you, I traveled to the four corners of the world. I faced adversity. I became a hero. Dad. I saved your kingdom. Dad. Yes, Zelda? Are you mixing me up with the princess again? Hard to say. You're both pretty magical. Oh, qué bonito. Thank you. Es un anuncio muy bonito, ¿eh? Es verdad. A mí me gusta. Muy bien. Me encantó también el anuncio de la Game Boy Pocket, porque aparecía como la Game Boy ladrillo. En una fábrica la metían como entre dos rodillos y al entrar entre los rodillos se aplastaba y aparecía la Game Boy Pocket. Yo pensaba que iba a decir que se rompía la máquina, porque ese ladrillo, vamos, imposible que pasara por ahí. Por eso se utilizó para construir muchas casas. Y luego entraban en una especie de cadena de montaje que iban cogidas como por pinzas en un cordel y les lanzaban un chorrazo de pintura a la Game Boy y entonces la Game Boy Pocket también iba teniendo diferentes colores por fuera. Nueva Game Boy Pocket, más pequeña, ahora con 7 impactantes colores y compatible con todos los juegos de Game Boy. Ah, es verdad que fue cuando empezó a tener la carcasa colores, sí, es verdad. Ahí está, veamos, el chorrazo de pintura en el anuncio se lo lanzan a la pantalla y todo. ¡Ay, va, qué chorrazo! Que por cierto, no hemos dicho los periféricos de la Game Boy como la cámara o la impresora. ¿Cómo? ¿Me puede dar más datos? Una cámara que se ponía como en el compartimento del cartucho y podías grabarte y hacer fotos y después tenías una impresora y podías imprimirla. ¿Eso existió? Eso existió. Ahora puedes convertir tu Game Boy en una cámara digital con la nueva Game Boy Cámara. Simplemente toma una imagen. Podrás jugar y animar la imagen y después imprimirla y pegarla en cualquier parte. Y con tu cara alucinado, continúe, por favor. Creo que ese verano jugué más en la calle que en las consolas. Se ve. Y bueno, este anuncio finalizaba con un chaval que cogía después de la cadena de montaje la videoconsola y se la guardaba en el bolsillo trasero de su pantalón vaquero. Y ahí ya has comprado a todos los niños. Que me puede con la Game Boy sin la riñonera o la mochila, vamos. Mamá, es que han sacado la Game Boy más planita. Y la madre, no te la voy a comprar porque luego la sacarán con pantalla iluminada. Entonces vamos a esperar un poquito a que sigan innovando. Ya iba vaticinando que iban a cambiarle cada vez una tontería más para que tú te la compraras. Te voy a poner la música de un anuncio que te va a recordar mucho a un episodio de Desenfado. Buscando entre los juegos de la caja roja, un tío fue y me dijo: escoja Super Mario 1 y 2, Donkey Kong y Wario, con precio especial revolucionario. ¿Qué tal? ¡Oh, hombre! ¡Qué grande! Es el actor de doblaje, no sé si sería en original sería Will Smith, pero el actor de doblaje de Will Smith, ¿no? Yo creo que sí, a mí la voz me suena igual. Y además que el principio parece un poco la sintonía del Príncipe de Belén, ¿no? Creo que es un homenaje bonito. Sí. Y ahora nos vamos a... Bueno, no sé si estarás preparado para un ¡desenfanfío! ¡Siempre!
Bueno, la pregunta sería la siguiente. ¿Qué marca de batidos anunció Mario? Opción A, batidos Puleva. Opción B, Cacao Latte. Opción C, OK. Opción D, batidos Pascual. ¡Puleva! Pues... ¡error! Super Mario 64. Ok. Busca el tu número en la etiqueta de OK y llama. ¡Ok! Vaya. Pues estaba dudando. Cuando has dicho OK, digo, ¿era OK? Pues yo pensaba que iba a acertar porque OK suena a batido antiguo y digo, ay, suena antiguo, lo va a acertar. Sí, pero Puleva ha hecho mucho daño. No te preocupes porque voy a permitir que te redimas con otro desenfanfío. ¿Gracias a qué bebida o polvos podías ganar una Game Boy Color? Opción A, batidos Puleva. Opción B, Cacao Latte. Opción C, Nesquik. Opción D, Tang. A lo mejor es otra, pero para mí será Tang. ¿Será Tang? Pues para descubrirlo... Vive una gran aventura con Colacao. ¿Cómo? Cuantos más códigos de barra de Colacao envíes, más posibilidades tienes de ganar una Game Boy Color con el último juego de Super Mario Bros. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. ¡Oh! Lo siento. Me ha dolido tanto que no fuera Tang que voy a decir que Colacao sepa que le echa la mitad de azúcar al bote que venden. ¡Qué malvado! Ahora Colacao contraatacará y sacará Colacao Eco o Colacao Bio. Sí, que ya los tendrá y todo. Seguro que ya existen. Muy bien, y ya pues finalizo este alocado vuelo comentándote que como belleza, como visualmente hermoso, yo creo que se lleva la palma un anuncio que hubo sobre un videojuego que se llamaba algo así como Golden Sun. Oh, bueno, hordas de videojueguiles. Ahora mismo nos están tirando todo lo que tengan en primera mano por no haber nombrado hasta ahora el Golden Sun. Pero bueno, perdón. Ese es un criminal malo. ¿Podría usted, yo ahora comento el anuncio, pero ¿podría usted comentarnos algo? Porque yo tampoco sé de qué va. Es una saga de videojuegos RPG tipo Final Fantasy. Ajá. Y fueron exclusivos de Game Boy y ahora sí son de DS. Y es que fue una saga mitiquísima y que tuvo una gran acogida y que a la gente le encantó. Y el anuncio que me vas a poner, recuerdo que era brutal. Antes de que lo pongas, yo recuerdo una lámpara gigantesca. ¡Oh, qué buena memoria! Hombre, es que fue mitiquísimo. Es que ese anuncio tuvo unos efectos especiales de película, ¿no? Mientras lo cuento puede poner la música del anuncio de fondo porque es epiquísima. Y claro, se ve como que una figura así como de un esqueleto tipo la muerte está en un balcón viendo un concierto de música clásica. La persona que dirige el concierto, ¿no? Quien lleva la batuta es una mujer muy bella con un vestido rojo precioso y ahora pues esta figura de la muerte le da poder a una especie de ángeles, es que estaban como estatuas adornando el espacio y estos ángeles pues se vuelven malvados y salen volando y atacan a la orquesta que está tocando. Pero ¿qué pasa? Que los músicos, por ejemplo los que tocan violín, violonchelo, etcétera, incendian sus instrumentos y lanzan estos instrumentos hacia los ángeles que quedan atrapados contra la pared. Luego llega la vuelta de tuerca de que la lámpara se convierte como en un dragón que escupe fuego, energía, luz hacia la protagonista, quien llevaba la batuta, pero ella la batuta la convierte como una especie de varita mágica, le echa una magia a la lámpara dragón que explota y al final ella, de esos cristales que caen, coge una rosa de cristal que se convierte en una rosa natural, la huele, cambia el color de su vestido, se convierte en Gandalf la Blanca y finaliza el spot lleno de magia y efectos especiales. Enfréntate a las fuerzas del mal en tu Game Boy Advance con Golden Sun, la aventura más real. Grandioso el anuncio, como grandiosa es la saga de videojuegos y pedimos disculpas porque realmente yo fue una saga de videojuegos que siempre quise jugar, pero creo que ya fue a partir de Game Boy Color o Game Boy Advance que yo no la tuve, me quedé en la Pocket y siempre me quedé con esa espinita y es que el anuncio me impresionó tanto que siempre lo quise jugar y es una saga que tengo pendiente, pero que lo haré en algún momento. Tenía que estar en este episodio. Ojo, pues es curioso porque esa espinita siempre la tuve con unos videojuegos que no tengo ni idea de qué van, que se llamaban algo así como Dragon Quest.
Bueno, Dragon Quest, otra gran saga de RPG, junto con Final Fantasy, son los que tenían la guerra también un poquito ahí, ¿no? Madre mía. Que de hecho tuvo una serie. Digamos, la curiosidad grande de esto es que el diseño de personajes de esos videojuegos es de Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. Pues si su sello está detrás, creo que merecerá la pena, ¿no? De hecho, Dragon Quest, el de la Play 2, me pasé un verano de mi adolescencia, todo el verano, jugando mañana y tarde, durante los 3 meses de verano, a ese videojuego. Qué bonito. Yo voy a ir, si te parece, terminando este nostálgico y bonito episodio, pero a mí me gustaría hacerlo, para terminar este episodio, a mí me gustaría cruzar por un sitio que también está lleno de nostalgia y que nos dio también muchos momentos de entretenimiento jugando a los videojuegos. ¿Tú me acompañas a cruzar este establecimiento y llegar al final del episodio, José Luis? Te abro la puerta. Yo te acompaño hasta el infinito. Y vamos para adentro. Este sonido es el que estamos escuchando de todos los niños que están a nuestro alrededor gritando, todos estos sonidos, se puede llamar hasta estridentes, pero para mí es música en los oídos, de tantos videojuegos a la misma vez sonando, no te enteras de ninguno, pero te enteras de todos a la vez. Esta gente que está aquí jugando al billar al lado nuestra, son las grandes salas recreativas, esas en las que también hemos pasado muchísimas horas jugando a otro tipo de videojuegos, los videojuegos arcade, eso que eran jugar por el simple divertimento y que realmente quiero pasar, aunque sea haciendo una pincelada por ellas, porque también nos dieron bastantes horas de pasarlo bien y con amigos. Y entonces simplemente, pues eso, recordar a esos niños, ¿no? Que se te ponían al lado, incordiándote, diciéndote que no es así, que tienes que hacerlo de aquella manera, o intentando ayudar, otros que te incordiaban porque querían jugar ellos, esa moneda de 5 duros con una tanza puesta para poder sacarla y no tener que gastar tanto dinero, esas esquinas extrañas que había ahí, que no sabía qué pasaba, que iban los niños más grandes, ahí pasaban cosas. Esas esquinas eran muy oscuras, Esa antesala de las recreativas que era una tienda de chucherías y ya el dueño pues lo tenía todo hecho, videojuegos, chucherías, los niños tenían que ir sí o sí. Ese mecanismo del mechero que tú podías quitar que daba calambre, que también usabas para insertar moneda de forma ilegal y poder seguir jugando. Pero bueno, ¿a qué edad empieza la picaresca española? Ya lo volvemos a decir, está latente y aparece cuando menos te lo esperas. A muy tierna edad. Y ya te digo, todo ese ambiente que creaba una magia que ha quedado en nuestro recuerdo y para nuestra nostalgia gracias a videojuegos como el Super Punk, el Metal Slug, los Street Fighter, el Snow Bros, el Cadillac and Dinosaur, más conocido como el Mustafa, el Wonder Boy, el Mac and Joe, que esto era de trogloditas, las Tortugas Ninja, el Buhamob y etcétera. Y ya sí que sí, salimos de esta recreativa otra vez por esta puerta y vamos al final del episodio con una nostalgia que va a llegar ¡hasta el infinito! ¡Y más allá! El arte tiene muchas formas de ser expresado. Imágenes en cuadros, dibujos o esculturas que nos hacen disfrutar mediante la vista. También composiciones musicales que son dignas de cantos de sirena. O historias en libros, en el cine, en series de televisión, que nos sumergen en otros mundos, vidas, realidades, que nos hacen llorar, reír, en definitiva sentir. Todas estas son diferentes formas de disfrutar del arte. Pero claro, si tú unes todas esas formas de arte en un solo ser y además le añades nuestra presencia propia y el poder interactuar, tenemos a los videojuegos. Pues mira, quizás en su día éramos tan pequeños que no
no apreciábamos ese arte, ¿no? Pero ahora ya con cierta perspectiva miramos atrás y alucinamos, ¿no? Porque la belleza de los escenarios, la libertad que se nos ofreció en su día, la oportunidad de ser el protagonista rotundo, de ser el investigador, el descubridor, la estimulación mental para desatascar problemas que nos planteaban a través de puzzles, a través de cosas que ellos hacían que nuestras neuronas trabajaran al máximo, la apreciamos, ¿no? En su día la disfrutamos y hoy en día la disfrutamos y apreciamos, ¿no? Todo se construyó para nosotros y no sé yo si los constructores pensaban que lo íbamos a disfrutar en el momento o también sabían ya que lo redisfrutaríamos con el tiempo en diferentes circunstancias y situaciones, ¿no? Hoy en día no dejan de salir contenidos nuevos, innovadores y que ya dejan a los videojuegos que jugamos pues un poco desfasados, pero para nosotros no son desfasados, son un enriquecimiento que nos llevó, nos catapultó a otra dimensión y despertó inquietudes que a lo mejor no somos ni muy conscientes, ¿no? De por qué camino nos llevó y de lo que promovió en nosotros mismos en su día y para el futuro. Y bueno, no quiero ir mucho más allá, yo creo que es verdad que había arte entonces y que ese arte lo apreciamos más ahora y ojalá eso siga existiendo, sigan saliendo cosas que los jóvenes de hoy en día creen lo mismo o similar a lo que nosotros experimentamos en su día y que luego pues les siga despertando cosas buenas durante toda su vida. Ojalá siga siendo así. Y yo solamente os olvidé darte ya nuestras redes, que somos desenfado2@gmail.com en el correo, desenfado1 en Twitter, desenfado podcast en Instagram y desenfado en iVoox, Podimo, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Eso somos nosotros. Desenfado. Y ya sigue así, José Luis, sin nada más que decir, simplemente darte a ti las gracias otra vez, a nuestra productora, esta vez al experto, ¿no? Que no ha estado. Y sobre todo a nuestros oyentes, todos vosotros, los que nos escucháis, porque esto, además de para nosotros, también lo hacemos para vosotros. Y muchísimas gracias y esperemos que os guste. Y tanto como estos niños.